Hola, bienvenida, bienvenido a Canal Astro Spiral. Mi nombre es Gemma y hoy voy a hablarte del cambio del eje nodal. Así que ten a mano tu carta para ir observando y aplicando estas propuestas que te voy a indicar para impulsar tu camino evolutivo y acompañar esta actualización tan potente en lo individual y en lo colectivo. Como sabes, cada tránsito ilumina facetas muy específicas, los astros que van guiando el camino, el viaje del alma creadora. Y la rueda zodiacal nos va indicando un camino de desarrollo. Quizás en mi carta natal no tenga todos los signos activados y los vea de forma inconsciente, como sombra, negándolos. Y si tenemos planetas emplazados en esos signos, requiere de la atención para educar esa potencia y expandirla y que se comunique y armonice con otras facetas del ser para cultivar el potencial que contenemos. Es como conectar con la fuerza primaria inicial que condensa la mayoría de los signos e ir refinando esas energías a medida que le voy dando conciencia y vamos educando lo que nace, ¿no? Que es más en bruto, que se expresa más de forma niñada, más errática, que es un bebé, para que pueda crecer. Y los aspectos son puentes entre esas funciones psíquicas, entre esos arquetipos, signos, la distancia misma de cada signo, ya está formando un aspecto. Así que todo en ese tránsito vivo y observando cuándo cambia la luna de signo, cuándo ingresa un planeta en un signo, cuándo hay un cambio de genodal, como te explicaré a continuación. Son propuestas cósmicas para reconectar con facetas más internas, y esta que viene es muy importante, hacia Piscis. Son contraseñas para ir descubriendo la inmensidad que albergamos y poder nutrir el propio criterio, porque constantemente estamos tomando decisiones, esa parte del libre albedrío. Así que, ¿cómo conecto con el potencial, con mi propia fortaleza y fuerza y acompaño en su proceso cíclico de mutación continua? Hemos nacido, quien me escuche seguramente, todos en una sociedad parte occidental que ha dado mayor valor y énfasis a lo material, a lo que aparentemente se puede probar, es una actitud más yang, más vertical y que ha ido anulando facetas emocionales y facetas más trascendentes. Y eso ha ido desconectando al ser o desorientando de ese sentido más profundo. Y esto también en astrología, en la pérdida de sentido, en visión, asesoramiento filosófico, también la pérdida de sentido, en astrología chamánica, la pérdida de alma, se va somatizando esa desconexión de sentido profundo y se va enfermando. Eso es a través de esa falta de poder respetar el ritmo personal que viene después de ese autoconocimiento, y de intentar encajar dentro de una sociedad con unos tiempos y unos ritmos que vienen dados. Sí, siempre ese conocernos, bueno, permite ubicarnos desde otro lugar. Tenemos retos iguales, pero cambia bastante la perspectiva de la situación, ¿no? De desde dónde expreso mi singularidad y mi toma de decisiones. Y ahora mismo, además, estamos en un momento clave de la historia. Sabes que venimos con cambio y ese impulso del cambio de paradigma, que es de pasar a Piscis a Acuario. Además, planetas que han ido ingresando en nuevos signos y son tanto los sociales, que cambian en un periodo de tiempo más corto, Júpiter cada año, Saturno cada 2 años y medio, pero ya también Urano, Neptuno y Plutón que están haciendo un cambio enorme. Y todo este año 2025 seguramente ya te ha llegado esta información, pues está también enfatizando. Plutón, como sabes, ya está en Acuario. Júpiter el 4 de febrero y reiniciará su movimiento directo. Neptuno el 30 de marzo de este año ingresará por primera vez en Aries, retrogradará, volverá a entrar, etcétera. Saturno en mayo ingresará en Aries también y ya formará conjunción con Neptuno el año siguiente, el 20 de febrero en concreto de 2026. Y aquí estamos viendo pues toda una energía yang que está abriendo, ¿sí? Que está mostrando un énfasis
exterior. Y lo marco porque todo el contraste que estaremos haciendo con el nodo en Piscis, nodo norte, como fondo en nuestro templo interior para que esa parte más expresiva, yang, más directiva, más dirigida también, tenga una conexión con el alma, una fuente anímica. En junio, Júpiter ingresará en Cáncer. En julio, 8 de julio, Urano entrará en Géminis. O sea, se formará trígono con Plutón el otro año, sextil con Saturno y Neptuno en Aries, energía transpersonal, toda en Yang menos Júpiter que habrá ingresado en Cáncer y habrá esa agua, esa visión que Júpiter rige el nodo norte en Piscis, corregente. Así que habrá una parte interna de la familia humana, ese Cáncer Piscis que estarán en diálogo y en ese acompañamiento, pero que habrá mucho impulso externo. Ya será en 2026 cuando Quirón, septiembre de 2026, Quirón ingrese en Tauro y en abril del 2028 Saturno en Tauro y formarán en ese mismo junio del 2028 conjunción Saturno-Quirón en Tauro, como de asentar y corregir y materializar quizás muchas iniciativas que se estén dando. Así que vemos como ese cambio de general, que te explicaré en unos momentos, nos va a ir abriendo el camino evolutivo, es como pasar por aquí, ese es el camino, activando Piscis y viendo la necesidad e importancia de mejorar todo el sistema, ¿m? Y de servir a múltiples facetas de la vida. Así que vamos a ver ese cambio de eje nodal que estará en nodo norte en Piscis y nodo sur en Virgo hasta 27 de julio de 2026, ¿sí? Que entrará en Acuario y activará, formará conjunción con Plutón, trígono con Urano, que ya estará en Géminis, sextil con Neptuno y Saturno en Aries, o sea, será otra fuerza. A partir de ahora, las lunaciones remiten a este eje nodal, ¿sí? Nodo norte en Piscis, y como cada lunación que va reflejando parte del ciclo de la vida va acompañando el desarrollo de la conciencia en ese flujo constante de cambio y en esa interacción de energía solar, conciencia y lunar emocional iremos impulsando esa evolución del alma, ¿sí? Ayudándonos a concretar, a que forme nuestra realidad esas contraseñas que podemos decodificar y nombrar. Desde el lugar del sentir, será primer refugio, conectar con el templo interno de esa agua en silencio para poder escuchar y allí, tic, 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 después poner ese método. La actitud prioritaria es apertura, receptividad, para resignificar el propio sistema de vida y poder entrar en esos ciclos más de expansión y transformación que vamos dando a través de las lunaciones, los eclipses, portales que vendrán en primavera y seguir así. O sea, la próxima luna llena del día 13, que se forma en el signo de Cáncer y remite a la lunación de Capricornio, ya estará hablando y en armonía con ese nodo norte. Son un punto invisible, no una estrella. Señalan la intersección de la órbita lunar alrededor de la Tierra con la eclíptica, que es el camino del Sol desde la visión geocéntrica, ¿sí? Nuestro hogar en el cosmos. Y van actuando como indicadores energéticos que van señalando ese camino evolutivo en el transcurso de la vida. Esos nodos lunares, la luna forma oposición con el sol, pues va a poder generar esos nodos opuestos también de 180 grados. Y vemos el nodo norte, cabeza de dragón, nodo sur, cola de dragón, y marcan pues ese camino evolutivo, dirección de nodo sur a nodo norte, en la que el alma viene en su proceso de desarrollo, ¿sí? Áreas importantísimas de aprendizaje de nodo sur de donde vengo, con sus regentes, porque muestran desafíos y tendencias muy, muy fuertes, muy arraigadas, mayores que las de la luna,
y tienen un talento también, sobre todo en la visión psicológica ya contemporánea desde la mitad del siglo pasado. Y también vemos potenciales a desarrollar para seguir evolucionando y creciendo hacia la completud, que nos habla Jung también en ese nodo norte, esas habilidades que requieren para poder avanzar, seguir en el desarrollo. Como tema de vida, el eje nodal es uno de los indicadores importantes. Y desde la astrología evolutiva podemos ver tanto el eje nodal como también Plutón y otros principios que orientan la interpretación desde este impulso evolutivo. Así que te diría primero, tu carta natal, ver en qué lugar, en qué signo, en qué casa está tu eje natal nodal. ¿De dónde vienes? Ese nodo sur muestra experiencias y aprendizajes. ¿Los registras? ¿Los ves? Que es una tendencia, que es algo muy, muy fuerte para ti. ¿Y hacia dónde vas? Ese nodo norte, en ese crecimiento, algo que primero puede ser que está en sombra, o sea, que cuesta o que se niega, y que es de crecimiento. A veces en ambos nodos hay planetas personales que sí operan de manera muy clara y funcional, pero aún así con el nodo están indicando que hay más tarea, ¿no? Más capacidades condensadas en esa energía para poder expandir y mostrar toda esa potencia, ¿no? O mayor parte de esa potencia. Así que observa tu carta como punto de partida, porque ese eje nodal actual puede ser que tengas un retorno, que tengas una oposición, el ciclo, también nombrarte brevemente del eje nodal es de 18 años y unos 8 meses, y así que es el tiempo de retorno, va a formar cuadraturas, que ahora serán los signos mutables. Si tienes el eje entre Sagitario y Géminis, pues está teniendo una cuadratura. Observa los regentes de tu eje nodal natal, en qué están, cómo están ahora en tránsito, qué aspecto tienen. Todo esto nos va ayudando a descubrir más capas de la psique. La astrología profunda, tema de estudio para acompañar el proceso de desarrollo del alma humana y la toma de conciencia a la medida de lo posible de nuestras capacidades de comprensión. ¿Mm? A medida que integramos un nuevo principio, reconfigura, resignifica lo que ha venido siendo. Y es muy pertinente este que te comento porque tiene que ver con la energía Piscis, ¿sí? Esa disolución de etiquetas virginianas muy bien definidas, pero que estancan parte del proceso si hay de esa energía. Así que en tránsito venimos del eje nodal, del nodo norte en Aries. ¿Sí? Era el yo soy, mi independencia, mi proactividad, requería acción. Y con el nodo sur en Libra hemos estado de si tendía al depender o la mirada externa, las tendencias sociales, quizás si era muy Aries, en considerar otros puntos de vista. Bien, lo que haya sido para ti, equilibrar ese principio, el yo con el afuera, ¿no? Sin perder mi independencia y conectando con mi valentía de hacer mi propio camino, ¿no? Distinguiéndome de lo común si siento otra voluntad y otra iniciativa en mí. ¿Mm? El eje nodal ahora mismo es muy potente porque, como te he comentado, cada 18 años y medio vuelve al mismo punto y lugar y podríamos mirar históricamente qué ha acontecido en otro momento. ¿Qué sucede? Que además el punto cero de Aries es inicio de inicio. Este es el punto además que utilizamos para mirar la carta dracónica. Utilizamos el nodo norte natal y se le ubica allí el cero de Aries del nodo y se reconfigura toda la carta en esos grados a partir de este signo, ¿no? Es un lugar anímico profundo del alma y de la emoción, que es lo que va cargando nuestra relación en la percepción con el entorno. Y ahora estamos en ese punto de máximo reset, ¿no? Y se va a encontrar con Neptuno entrando a Aries y el nodo norte entrando a Piscis. Estamos yendo de lo más personal a lo más colectivo y trascendente. El movimiento de los nodos es retrógrado. Y yo miro el True Node, que es el nodo verdadero, que va oscilando constantemente. Para hacer predicción, los que utilizan más la astrología desde este lugar, se mira el Mid Node porque es más estable. El Mid Node, va a entrar, creo, el 29 de enero, a final de mes. Pero el true north, el verdadero, que va oscilando, entra el día 12 a las 12:01 de la noche. Estoy grabando este video en estos momentos,
y como muy rico y sentir que estás en este espacio vacío de creación y de poder ir a algo igual que sucede como lo Venus Star Point, que va retrogradando, ¿no? Y que estamos viendo temas mucho más trascendentes mientras que los planetas en ese estar y anclaje van en la dirección zodiacal. Así que ahora estamos en ese de Aries a Piscis y ingresando pues ese fuego a energía yin de agua mutable. Y la contraseña profunda que nos trae es el amor universal. Y hay amor cuando puedo ver amor en mí, amor en esos misterios, en estar en esa creación y en resonar con los seres vivientes de mi entorno, en empatizar, en cuando puedo desimplicarme también de facetas más egoicas individuales que separan y que fragmentan desde cosmovisiones muy cerradas o muy limitadas. Con Piscis abrimos más al todo, a lo holístico. Piscis lo rige Júpiter y Neptuno. Júpiter está en Géminis, aprendizajes por terminar de adquirir, y como decía, va a pasar a Cáncer a partir de junio. Y Neptuno entrará en marzo en Aries, que será todo lo que ahora mismo se está concibiendo, pudiéndole dar forma. Y en Piscis está Saturno, que está disolviendo puntos y límites. En el otro lado del eje, Virgo, que es lo que requiere mayor ajuste. Ambos signos para mí requieren ajuste, siempre es una actualización de esa energía, lo que nos está enseñando como una punta de vamos a incluir más Piscis en nuestra vida. Pero Virgo, que es lo que no funciona. Así que primero ahora, en este siguiente nivel de los tránsitos, te diría, observa en qué casas, seguramente si utilizas el sistema Plácidos de casas, está ubicado el eje de Virgo y Piscis, porque en la carta natal, en la solar y en la dracónica quizás también, porque va a ser de enorme relevancia para ti y también para el colectivo. Pasamos, como decía, de Aries Yang, energía singular, al eje de disolución de límites, de una conexión más trascendente, más multidimensional. Venimos ya tonificando Piscis con Neptuno, que ha ido amplificando la resonancia, quizás la permeabilidad con el entorno, la conexión, la contemplación, y que Saturno ya está allí transitando, disolviendo límites de esas estructuras de lo que no funcionan. Y ahora está rigiendo también Plutón en Acuario. Así que de esos nuevos principios o ideas que favorezcan más al colectivo, que sirvan, que sean estructuras orgánicas, más sensibles, más empáticas, atención al sacrificio, que nos sirve al individuo. ¿Sí? Es desde lo micro, lo macro. Importante incluir. Si vemos la vida como una experiencia espiritual y vemos el árbol de la vida en esos cuatro mundos y los elementos como van bajando, y desde espíritu, el fuego, después tenemos agua, a continuación tenemos mente, aire y tierra abajo, se va alejando el alma de ese recuerdo, de esas emanaciones más divinas. Y entramos en ese tiempo que es el tiempo del mundo sensible, que es más efímero y que todo muere. Y es importante incluir que esa muerte también es vida, ¿no? Porque le sigue una transformación y poder acompañar desde procesos internos o cambios de etapas de vida esas transmutaciones, como ahora con Piscis, es ir a acompañar una experiencia más amplia y la tendencia de parte virginiana que puede ser ejecutar y acción, y ahora es primero ir hacia ese adentro, sentir a nivel más profundo esa reflexión silenciosa, esa escucha atenta, y después voy a ejecutar y sentirlo en el cuerpo. Piscis, como sabes, es el último del zodíaco que integra a los demás signos. Y en las fases 12 balsámicas, por ejemplo, y en esta parte Piscis, también nos invita a recapitular. Y ahora sería, ¿qué ha sido la vida para mí hasta ahora? ¿No? Y poder ver lo que no funciona, no sirve, y a esto de modo virginiano, qué me es útil, qué me aporta o qué ocupa espacio, ¿no? Es
sacar y vaciarnos de toxicidad para tener espacio genuino y espacio vivo, actual, ¿sí? Con la lunación o esa parte de la luna llena en Cáncer y Marte en Cáncer retrógrado, es terminar de actualizar también esas memorias o parte de la biografía personal que arrastramos o que pesan o que han sido partes de nuestro modo de estar en el mundo. Y ahora, en esa recapitulación, descarte, actualización, nos damos espacio para gestar algo a partir de ahora, ¿no? Con Aries, el nodo norte, era muy fuerte el ¿cuál es tu causa? ¿Qué te levantan? ¿De qué protestas? ¿Qué quieres dedicar tu vida y tu energía? En mi plano cotidiano, orgánico, en mi familia, en mi proyecto de vida. Ahora es, estos proyectos, esas áreas se van conectando. Todo eso forma parte de ti. ¿Cómo le das mayor intención o cuidado, ¿no? Nutrición? Desde una visión más expandida de tus posibilidades y también, sobre todo, en esa tendencia de actualización, que es lo que nos van trayendo cada nuevo tránsito. A nivel colectivo podemos estar viendo cómo hemos estado actuando como humanidad, como colectivo, esas fronteras, esos límites que ahora con Saturno se está disolviendo, por más que se intenta imponer separación. Y la parte humana, y lo periférico que se ha intentado excluir con Piscis es reconectarlo todo o hacerlo visible o darle ese espacio de conciencia, ¿no? A facetas colectivas quizás menos válidas según qué visiones. Y poder ver ahora con Virgo qué es lo que no funciona y qué nos sirve. Sirve en minúsculas, es de más utilidad y practicidad virginiana, y sirve en mayúsculas, es sirve algo mucho más grande que quizás está olvidado, ¿no? Que es facetas más trascendentes, depende siempre de la cosmovisión. Y si estás en nuestros países seguramente ya estás a menos más con apertura a nuevos cuestionamientos o ya en esta sincronía de conexión con algo más trascendente, ¿no? Y estamos en ese proceso, Piscis también, desde reimaginar y escuchar desde el templo interior, ¿no? Un espacio de silencio y puro, más de ir hacia afuera, que siempre ha sido expresión el mundo, y hacia adelante, y Virgo, ejecutar y no poder parar, es el camino va hacia adentro para después poder abrir esos otros niveles. Aries venía siendo más yo soy, yo defino, y lo veremos con Neptuno y Saturno, esa parte individual que tiene que estar allí con esa actitud y acción, sosteniendo lo que a nivel interno esté explorando. El no soy, o soy todo, o soy nada. No tengo identidad, o es una identidad camaleónica, cambiante, inconsciente quizás, inconsistente también, porque es plástica, ¿no? Se va difuminando. Parte del proceso pisciano es el de trascender el ego. Los 11 signos previos o casas, si es que tienes el sol en 12, ha estado más en definirse desde el yo soy, o yo y mis recursos, o yo mi mente, o yo y mi hogar, o mi expresión, o mi trabajo, o mis vínculos, etcétera, ¿no? Todas las casas. Cuando pasamos a Piscis es que soy más. Y parte del trabajo o tarea también de lo pisciano, si lo tienes fuerte, es el cómo conecto con una identidad cuando sé que soy más o siento que me limita o me oprime esas palabras, esas etiquetas, ¿no? Excluyen facetas. Y porque cuanto más definimos, Virgo, más analizamos, más etiquetamos, más fragmentamos, quizás también. Son parcelitas para controlar, para analizar, para estudiar el mundo, para estudiar cada ciencia, cada asignatura, ¿no? que tenemos en en nuestra etapa de formación. Pero nos damos cuenta que todo el mundo, todo está conectado. La biología, con la ciencia, con la química, con la matemática, con la música, con lo psicológico, con lo humanista, pero lo hemos separado. Con Piscis es vamos a reunirlo y entenderlo para que haya un orden, ¿no? Pasamos de esa puntita del dedo que forma parte de todo el sistema, ¿sí? Vamos a una visión más transversal, más holística y que pueda considerar y
aceptar lo múltiple. Incluir diferencia, contradicción interna también, que es lo que pasa a nivel individual. Niego una faceta, no me gusta, la anulo y allí se queda. Y se va mostrando en mis patrones de acción que generan sufrimiento también, porque es inconsciente, ¿no? Voy repitiendo algo en lo que voy chocando. Pues bien, este eje de claves de Virgo nos va a abrir y nos muestra de voy a explorar incertidumbre, voy a ampliarme de esa arrogancia materialista determinista, a abrirme a otros misterios, lo que pueda expresar bien y lo que no. ¿Qué me está indicando que no sé? ¿Puedo aprender? Soy tan pequeñito, me veo en la proporción del cosmos y las galaxias. ¿Mm? Así que Virgo desde el simbolismo astrológico, esos principios que nos ayudan a dar cuerpo a ese significado. Es un signo de tierra mutable que tiene que ver con la comprensión de que forma parte de un sistema y que su tarea es muy importante, ¿no? Y para eso busca ser muy perfecto, muy eficaz, poder discernir qué es prioritario desde lo concreto, aplicar los recursos de los que dispone, o sea, esa práctica realista, técnica, fría, que es la Tierra también, que puede observar con objetividad los hechos, ¿no? La parte de la ciencia tan válida y que aportan pues método a medida que voy observando, comprendo el orden adecuado y veo los patrones y puedo ver funciones más óptimas para concretar cualquier objetivo, para organizar ese detalle que se sabe que genera fractales y que hace la diferencia tan importante. Y con ese sentido de buen uso, de deber, de crear realidad, de que el sistema en el que participe funcione, tanto el físico como el de mi vida, como el de mi entorno. Da humildad y se pone en esa necesidad de servir y ser útil, ¿no? Poder ayudar. La mutabilidad le da flexibilidad y esto le da duda. Y a veces puede ser, pues, está bien, no está bien, ¿no? Y aquí puedes observar tu parte virginiana en ese reajuste, ¿sí? Tiendo a esa parte de duda o entro en múltiples tareas y me pierdo. Importante siempre para Virgo, observa el sentido, desubicar el concepto, el ser para qué, y perderse en un detalle, en perfeccionar algo que, bueno, no aporta, ¿no? No es prioritario. Así que es importante poder ver desde esta lunación Capricornio que empezamos también, de esos principios en los que quiero seguir creciendo, qué es prioritario y con la luna llena, que entra el día 13, ¿qué voy nutriendo? ¿Cómo voy cuidando? ¿Y cómo voy poniendo un nuevo orden? ¿Sí? Vamos a buscar la salud de todo nuestro sistema para que nos dé espacio. Esa flexibilidad también aporta adaptarse a cambios y a circunstancias y ser enormemente resolutivo. Esto puede ser una tendencia que a veces no da el espacio-tiempo para ir más profundo. O escena o circunstancia que no era de su voluntad, pero se adapta y se va alejando de su propia visión, ¿no? De qué quería yo, hacia dónde voy. La adaptabilidad mutable va moviendo, como una hojita, también el eje Piscis, ¿no? Ay, vale, pues eso, y se adapta, no se muestra. Así que es trabajo de ver lo que he cultivado en el nodo norte de Aries y Marte ahora que está en ese trabajo de Plutón y de darme a luz en mi capacidad de decidir lo que depende de mí y que esa flexibilidad sea dentro de ese campo que he ido actualizando, ¿no? Campo de visión, campo de mis ideas, de mis temas que voy a dedicar en ese tiempo vida, que es muy limitado en relación a la eternidad, ¿no? Más pisciana. Así que aquí ver también que los talentos si están operando en mi contra, ¿no? No me favorecen, porque esa adaptabilidad me hace alejarme de lo que quería. Una energía fija siempre estará allí y se resiste al cambio, tiene otra problemática. Pero la energía mutable, esa área de vida o el Mercurio que tengas que rige esa energía, o Ceres también si lo consideras, o planetas que estén emplazados en Virgo, ahora requieren que se revisen estos principios, ¿de acuerdo? La capacidad de edición y de análisis, esa crítica puede castrar el proceso creativo. Virgo viene de Leo y es
quiero jugar, quiero expresar y entra en Virgo y esto no está bien, esto tampoco, esto tampoco. ¿Qué busca? La excelencia y la perfección. ¿Mm? Comprender que es un proceso, comprender que si critica es dame una solución, siempre crítica resolutiva y que las habilidades de comunicación y de práctica y de transmisión de una propia idea realmente aporte. Atención a perfeccionismo, sigue esforzándote, no te conformes, no mediocre, hacia la excelencia, lo que puedas dar. ¿Qué es lo que puedes mejorar? Digo, paso por mi vida, ¿qué mejoro cada día? De mi actitud, de mi hacer. Importantísimo. La conexión con el cuerpo, esa capacidad somática. Ingiero un alimento, ¿cómo me sienta? Me conecto más con mi cuerpo, con mi proceso digestivo, con digerir duelos que estoy viviendo de cambios importantísimos en mi ser, en mutar mi forma de estar en el mundo, en las relaciones, en mi lugar en la familia, en pérdidas materiales o de entorno, ¿no? Que esté viviendo, que haya vivido, o duelos añejos de mi Marte en Cáncer, de mi infancia, que aún estaban allí, petrificados y que ahora con Plutón es como, vamos a sacarlo porque te está frenando el camino evolutivo. ¿Mm? Y el análisis y la lógica, esa capacidad racional, que también es un hechizo, ¿no? Como puede ser Piscis, ¿sí? Entro en una fantasía, entro en que esta realidad es lo que es y me creo lo que es y esto es así y lo tengo que controlar todo. Si va así a este ritmo, necesito silencio, tumbarme y contemplar. El orden y la limpieza, el orden, primero lo físico, lo concreto, médico, y ver en qué casa está, qué higiene tengo que hacer, emocional, mental, de ideas que tengo sobre mí, cómo deben ser las cosas. Hay mucha rigidez, aunque sea energía flexible, puede ser que otros lugares de tu carta, tu psique, indiquen más fortaleza o necesidad de controlar. Si nos está indicando que quiere ser excelente y rigurosa y perfecta. Bueno, para llegar aquí necesito comprender las tendencias que me frenan, que me bloquean que generan malestar. Así que atención a esos principios y vamos con el eje Piscis, nodo norte y sur en Virgo en trascender limitaciones sobre perfeccionismo, sobre lo que es la realidad, sobre la autocrítica, sobre la necesidad de ejecutar constantemente, o sea, estar haciendo algo, si no pierdo el tiempo, y abrirse a experiencias más contemplativas, de escucha, de compasión y de entrega a un propósito y servicio mucho más amplio que también contemplan el bienestar cotidiano y esa eficacia, ¿no? La capacidad técnica de Virgo que la ponga al servicio de bajar esas otras ideas, ¿no? Y conectar profundamente con lo que he ido definiendo de mi ser, esas etiquetas virginianas, útiles para analizar, pero que también separan, categorizan, las ocupo una fracción de mi ser. También ese sistema físico. Vamos de nuevo hacia una comprensión más holística. Así que en este tiempo de ver las distintas facetas también de nuestra vida y comprender que nuestro ser, nuestra alma, nuestro corazón es lo que une, ¿no? Ayudar a formar esa constelación de nuestra vida, ¿no? De dar forma y de ir conectando aunque haya contradicciones y temas que aún uno no comprenda. Y esa prioridad de ir conectando a un nivel más profundo, Venus ya está en fase de wholeness, de plenitud, lo más vertical y luminosa, hasta dentro de 2 meses, hasta el 1 de marzo, creo recordar, estarán unos 50 días en esa posición de verla al atardecer y esa luz, ese amor personal, con esta energía pisciana se abre el amor universal, que es la octava superior también de Venus, Neptuno, y conectando en ese cotidiano virginiano con lo sagrado. Cada acto, cada momento condensa y está toda mi presencia y voy replicando mi actitud, el cuidado hacia mí, hacia mi entorno, mis cosas, cómo cuido todo, cómo cuido las relaciones, cómo cuido mi vida
en la interacción con la vida, con el mundo, con la tierra, qué aporto al colectivo, con mi ser, dando conciencia, conexión que tenemos los seres vivientes, ¿m? Y cuidando y sanando, porque es un momento muy intenso y realmente es muy necesario revertir la toxicidad hacia un sistema saludable. Hay una distorsión enorme. Así que cualquier área en la que estemos y que nos interese, si es una, enfocarnos allí a dar mayor calidad, mejorarla y poder abrir a más facetas y unir, ¿no? Es como permitir más facetas del propio ser existir. ¿No? Porque Virgo también puede ser el sometedor sometido. Se pone al servicio de una causa, de una autoridad que considera y luego someterse a sí mismo o someter a otros. Someter facetas, ¿no? Que uno vea que las juzga, que no las ve bien, que no son perfectas y está castrando. ¿M? Es esa parte virginal que pueda volver a mostrarse. Y virginal es difícil porque formamos parte de una sociedad, llevamos mucha información, no somos un papel en blanco cuando nacemos, traemos nuestra idiosincrasia que se va formando en el contexto sociocultural, educación y también nos moldea y limita. Pero es importante en ese espacio y momento servir al sol que es nuestro sol en el signo en el que esté y que Virgo esté ayudando a dar forma a esos principios de la autoexpresión, si miro la carta del zodíaco tropical, por ejemplo. Así que ciclo de salud, de desintoxicación, de activar y crear nuevas rutinas. Rutinas son hábitos que pueden ser automatismos. Les doy esa conciencia cuando me levanto, cómo me atiendo. Me doy un espacio de contemplación, de silencio, unos minutos. Puedo poner intención del día, ¿no? ¿Qué alimentos ingiero? ¿Es una costumbre o veo que mi cuerpo lo aprecia y valora y le hace bien? ¿O no hace bien y me doy cuenta, lo quiero cambiar? ¿Mm? Las cosas que están en mi vida, esos objetos que acumulo, que acumulan historia, que acumulan memorias, los actualizo. Veo lo que funciona, lo quiero y que me aporta, lo que no lo reciclo o lo doy y lo transformo, ¿sí? Dando espacio. Buscar salud, cómo puedo mejorar más mi cuerpo físico, esta salud, y también en lo interno. Necesito ordenarme de qué modo. ¿M? Conectar con la naturaleza siempre que puedas o en esos momentos de silencio, si no es posible. Con el agua, beber agua y que es agua, alma también, esas emociones que contenemos. La carta del nodo norte en Barcelona la pongo primero porque me parece muy interesante ver cómo vaciar Virgo, ese nodo sur, darle un lugar sagrado e integrar Piscis en lo cotidiano, ¿m? En esa casa 6 con Saturno, con Venus que irá aplicando, iremos viendo más de esos principios. Aquí vemos ya la carta desde el zodíaco fijo, que me gusta ubicar porque hay distintos espectadores, sí, dentro de la comunidad de Astrospiral que están en distintos lugares geográficos y así miramos desde lo arquetípico y fíjate, ¿no? Esa casa 12 que estamos disolviendo con Saturno y con Neptuno que van a formar también conjunciones con el nodo, te lo mostraré a continuación para que anotes esas fechas. Ahora quiero mostrarte aquí ese rectángulo que es desde la oposición y hay doble oposición con Marte y Plutón tan importante en esta luna llena que viene de Cáncer y que necesita ir revisando, revisando más para salir y alumbrarse. Estamos entrando en ese nuevo nivel, es importantísimo integrar y modificar esas acciones. El nodo retrogradando va hacia esa conexión con Marte y el nodo norte hacia Plutón para que entre lo nuevo, conectar con algo mucho más grande. Aquí será importante si la tendencia natural es más pisciana o es más abierta, fantasiosa. Me ocupo de generar nuevas rutinas, bajar al mundo, hacer bioenergética, conectar con el físico, que las acciones definan mis imágenes que son más conceptuales, ¿no? No vivir en un plano paralelo, es estoy aquí en la Tierra en estos momentos, qué estoy haciendo, qué estoy creando y conecto con esa sensibilidad y empatía y compasión y amor
y sirvo con fuerza a favor del colectivo. Es enorme, ¿eh? Ese sextil, esta potencia de la energía transpersonal, energía muy creativa. Aquí te pongo la carta con los regentes, fíjate, Mercurio en Capricornio en esos momentos de hay rigidez en lo mental, en mis ideas y modo de comprender de cómo deberían ser las cosas o cómo siempre lo he controlado. Nos marca, ¿eh? Esa tendencia importante del control y Júpiter, por otro lado, que es el corregente en Géminis, aún hasta principios de febrero, que está retrógrado. Es un quintil, que es un aspecto creativo de, vale, me abro a la mente. Atención si hay ruido mental o me disperso porque es la energía mutable. Necesito poner palabras a lo que siento. Necesito quizás aprender, necesito aplicar en mi cotidiano esas nuevas filosofías. Necesito hacerme experto y profundizar en esas nuevas conexiones de sinapsis que ha generado Géminis, que no se quede en un plano de exploración o de estímulo de mi curiosidad. Le doy sentido, le doy cuerpo y reflexión en lo filosófico, en la cosmovisión y aplico esos principios. Aquí vemos el 7 de febrero que se formará la conjunción entre Nodo Norte y Neptuno, ampliando más. Sí, o sea, atención y canalizar esas aguas porque si no viene el caos o dudo más. O se trata de ir hacia adentro. Cuanto más adentro voy, mayor escucha, mayor claridad voy a obtener. Y lo que pueda identificar, bien, lo que no, está bien, anoto. Esto aún no lo sé, no tengo que saber todo. Vamos dejando Virgo que quiere controlar, que quiere ejecutar, de dame una tarea y la hago ya, porque es muy eficaz, que sea eficaz en lo que sí sé y lo que no sé, pues que vaya tomando notas, ¿eh? Como buen secretario que también puede llegar a ser. Ayudar a dar forma a esas ideas que quizás se no se quedarían en el limbo. Voy bajando, además en estos momentos de la conjunción, fíjate, la luna conjunta Júpiter y a Júpiter directo y Urano también directo y Quirón directo y Venus ya entrada a Aries. Ujú. Y fíjate aquí con Plutón en el ascendente de Barcelona sería con Mercurio que ya ha cruzado y ha entrado esa regente a nuevas ideas en esos momentos de la conjunción. Lo veremos seguramente, lo explicaré en el próximo mes, los tránsitos, pero va a formar conjunción ese Mercurio que viene del inicio que hemos visto de Mercurio en Capricornio, entrando, atravesando nuevas ideas, ¿sí? Y rindiéndose, es entregándose a algo nuevo que estoy descubriendo, que estoy creando ahora mismo. Además, el día 23 de febrero, sí que quería indicar aquí que ya Mercurio ya estará a unos días en Piscis, y Ceres entrará en Piscis, que son los regentes de ese nodo sur. Así que a partir de febrero, aquí poder sentir como también hay una entrega y una apertura al sentir, o va indicando también desde la sombra, viendo que puede haber de Virgo, que no funciona, es mi sacrificio, ¿no? O mis ideas o desde Mercurio del no tomar en serio o sentir dificultad en expresar algo que es muy grande y el verbo es limitado también, ¿no? Así que quizás exploro imágenes o sueños o trabajo con color o con música o son modos que te acompañan en la meditación o en la propia conexión o a través de esas experiencias más artísticas o más de conexión con la tierra también. Podemos ver aquí con Ceres, pues hacer esas actividades más de voluntad, ¿no? De voluntariado o de voluntariado hacia mí también, de poderme servir. Además, ya estará el sol en Piscis y entrará en unos días, ya casi está en fase balsámica, la lunación de Piscis, quebraremos todos esos temas. Ya vamos viendo como un preludio a toda la manifestación mucho más clara y contundente de esta energía pisciana. En esos momentos y ese día también fíjate que la luna está allí en unas horas. El día 24 ya formará posición partil a Marte, pero también puede ser en el hogar cómo se están modificando estructuras y cómo lo siento íntimamente y que voy ayudando a transmutar, y a cambiar en mi entorno cotidiano concreto y en esas estructuras también. Mi capacidad de cuidarme, ¿no? Sin pelearme, sería conmigo misma o con los otros, ¿no? De un modo más reactivo, que es lo que puede suceder. Un impulso de defensa
de ese Marte y que ahora es, espera, siente primero dónde ubicas la energía o cómo que estás construyendo con esos actos, viendo esa luna en Capricornio y también poniendo límites a una actitud quizás más impulsiva y dándole, concediéndole esa capacidad de maduración y de reflexión. Además, va formando trígono con Mercurio, puedes sentir y empatizar, y con Saturno volverá a formar cuando también se ponga directo, así que es madura mi impulso. Y aquí te quería también mostrar el 21 de abril que Saturno formará conjunción con el nodo norte. Y fíjate que después será aquí en esta conjunción con Venus, la madurez de lo femenino. Y que iremos a iniciar un nuevo ciclo de Aries, del Venus Star Point, regente Marte, que ya estará en esos momentos acabado de entrar en Leo y pronto de formar esa posición, la última ya en este ciclo de Marte-Plutón. O sea, en ese momento de abril es un, ¡guau! Nazco, me hago cargo, defiendo. O noto límites. ¿Qué límites estoy viviendo en esos momentos? ¿Qué me está señalando que aún necesito corregir o reforzar o hacerme más experta o experto, comprometerme más, dar mayor calidad, aceptar que por allí, desde algo más objetivo, no es el camino y buscar o comprender, explorar otras opciones? En esos momentos, Palas con Júpiter estarán en trígono, la Luna irá a formar también trígono con Júpiter. Hay mucho movimiento, ¿sí? Quédate con esas fechas y lo iremos transitando, acompañando durante el invierno, la primavera y seguimos el verano, el otoño y vuelta a ciclar. Así que a conectar con lo sagrado en lo cotidiano, con esos nuevos hábitos que van generando fractales enormes desde este dar sentido y de cuidar y nutrir lo que amamos y mejorar día a día, dándonos espacios de contemplación, de silencio, de regeneración, porque se vienen tiempos de acción y es muy importante cuidar esa autoescucha para que nuestra asertividad sea armónica y aporte el potencial creativo, saludable y evolutivo que albergamos cada uno con nuestra singularidad y hacer ese trabajo individual de salud en todas las áreas de nuestro sistema de vida, vamos generando ese tejido social, humano, que pueda permitir regenerar la toxicidad que está en nuestra vida, en nuestro entorno. Así que mucha fuerza y a insuflar esa vitalidad, esa intención sostenida de acción. Un abrazo grande y próximamente más. Cuídate y gracias por estar aquí.